comunicación. Entonces, ya, en virtud del anterior, la hipótesis que ha motivado esta ponencia postula que el ambiente digital de comunicación genera un contexto altamente proclive para fenómenos epistémicos como deseables, poco deseables, que pueden provocar una participación ciudadana defectuosa. La siguiente presentación se ordena de esta forma. En primer lugar, aquí Jorge cambia... Ah, no, está bien la diapositiva. En primer lugar, se presenta una característica de la información que se ha propuesto en el artículo antes referido, los que mencioné al comienzo. Esta es la de valor o relevancia de la información. Asimismo, se presentará el concepto de información defectuosa para explicar el concepto de participación defectuosa. En segundo lugar, se presenta el concepto de filtro de burbuja para explicar las consecuencias epistémicas que pueden provocar una configuración de algoritmos de redes sociales que tiene como principal criterio la complacencia del usuario. En tercer lugar, se concluirá con una reflexión en torno a la agencia que pueden ejercer los usuarios en estos entornos. Entonces, a continuación voy a ir a la primera sección, que es información y participación defectuosa. Es difícil encontrar consenso respecto del concepto de información, el cual usualmente difiere dependiendo de la disciplina de la cual se estudie. Desde la segunda mitad del siglo XX nacen algunas particulares corrientes filosóficas y científicas que han concebido la información como una magnitud o cantidad. Tal es el caso de la teoría matemática de la información y de la cibernética, como la presentan Claude Shannon y la cibernética Norbert Wiener. Durante el mismo siglo surge una concepción filosófica con el nombre de alagmática o axiomática general de las ciencias humanas, propuesta por el filósofo francés Gilbert Simondon, quien establece una crítica a las teorías recién mencionadas. La axiomática, concibe la información más bien como una cualidad, atendiendo a sus transformaciones energéticas. Así, la información es una operación de la cual participan transformaciones energéticas y que se define al momento de ser recibida. En este sentido, es relevante para esta concepción que el receptor efectivamente reciba la información. Aquí el rol del receptor adquiere un nuevo sentido que hace que la operación de información se lleve a cabo con éxito y se resuelva de manera óptima. Si bien hay una preponderancia de la función del receptor en esta última conceptualización de la información, Simondon, y este es un punto clave, no profundiza en la relevancia y valor que dicha información posee para el emisor y para el receptor. En este sentido, la propuesta elaborada en el artículo anteriormente mencionado, y similar a otras presentadas como Hansen y Hendricks, propone que para la interacción realizada en espacios digitales como las redes sociales, el valor o relevancia subjetiva concedida por el usuario posee una alta relevancia a la hora de explicar cómo funciona la información en los espacios digitales. Entonces, ¿por qué los usuarios eligen pasar tanto tiempo de su día intercambiando información a través de los medios digitales y en contacto con otros usuarios? ¿Qué la determina? ¿Cómo puede ser conflictiva la participación ciudadana en Internet? En primer lugar, respecto de la preferencia de los usuarios por este tipo de plataformas, Hendricks y Hansen apuntan hacia una valoración personal para explicar por qué los usuarios pasan tantas horas del día leyendo y creando sus propias publicaciones. Esta propiedad subjetiva establece y crea un vínculo entre usuario e información digital que el usuario no percibe conscientemente. Pareciera ser que lo que está detrás de esta subjetividad es que se dan entornos de grupos. Y aquí cito un pasaje de Hendricks y Hansen. La estrategia de Internet de volverse social fue exitosa, pues los usuarios en este marco operan intercambiando información que les es relevante para ellos y para su entorno social, volviendo con frecuencia a sus publicaciones. Cierro comillas. Que esto sea así significa que los criterios que se utilizan en estos espacios no son criterios epistémicos. No se trata de entregar información cierta, sino de generar contenido que provoque interacciones. En este sentido, es posible entender qué publicaciones de medios de prensa con noticias, en este sentido es posible entender que las publicaciones de medios de prensa con noticias de cachorros
reciban más interacciones que entradas sobre el estado de la Bolsa de Comercio de Santiago. De esta manera, primando el criterio de las interacciones, el criterio epistémico queda desplazado. No se trata de compartir información verdadera. Las plataformas digitales por donde se difunde este tipo de información no solo son escenario para interacciones de interés privado, sino también para la participación ciudadana, como se puede apreciar en la caja de comentarios de las páginas de Facebook, de medios de prensa o revisando los trending topics de Twitter. Ambos tipos de interacciones bien pueden verse afectadas por tomar como fuente la interacción alguna información defectuosa. Este tipo de información, es decir, la información defectuosa, puede definirse como, y este es un pasaje del artículo del 2021, que dice, toda aquella operación que interactúa en un proceso interno defectuoso, no solo las fake news, y tiene grados de falsedad y capacidad para transformar al sujeto, cierro comillas. Este tipo de información, que incluye información sesgada, información falsa o maliciosa presentada, son componentes que vuelven proclives a estos espacios para interacciones defectuosas en línea. Pues no es prioridad que estos sitios, no es prioridad de estos sitios esclarecer el estatus de verdad de las publicaciones. Si la responsabilidad por la difuminación de información falsa o de información defectuosa debe ser endosada a estas plataformas, es un asunto polémico y que, aunque ha sido postulado, existen pocas certezas de cómo sería una regulación de ese tipo. En este sentido, la participación defectuosa, que es el segundo concepto que vamos a hablar, se puede definir como, abro comillas, una participación ciudadana en el espacio digital basada en una operación diferencial que supone futuras transformaciones mediante la transducción o reacción en cadena. Cierro comillas. Este tipo de participación defectuosa es una participación ciudadana que tiene un doble carácter. Por un lado, ocurre una operación diferencial que pone foco en los efectos de la información defectuosa sobre el sujeto, como por ejemplo la formación de creencias pobremente o derechamente mal justificadas. Por otro lado, la información se expande de manera transductiva utilizando un término de Simondon para referir a la forma en la que la información se amplifica en el espacio digital. En este sentido, la información defectuosa circulando por redes sociales ha provocado distintas clases de problemas. Hendricks y Hansen dan cuenta de una publicación realizada en la plataforma de Twitter el 22 de enero del 2013, en la cual se afirma que el CEO del Banco Federal alemán renunciaría de forma inesperada durante esta jornada. La primera publicación relacionada con el caso se ha registrado hasta un perfil anónimo que contaba con 25.000 seguidores, en una publicación realizada a las 10:02 am. Para las 10:25 de la misma jornada, la publicación había sido expuesta 256.634 veces, y el euro ya se registraba a la baja. En un caso más preocupante, durante el año 2012 tuvieron lugar una serie de conflictos de carácter racial en Myanmar. A propósito de estos eventos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ordenó un informe. En este informe se destaca el rol de las redes sociales, especialmente Facebook, como espacio en el que se alojaron numerosas informaciones falsas y discursos de odio. En la localidad de Mandalay hay un hombre musulmán y un hombre budista resultaron muertos luego de un enfrentamiento entre ambos grupos originado después de una publicación en la red social en la cual se acusaba a dos hombres musulmanes de haber violado a una mujer budista que se volviera viral. La publicación resultó ser falsa y las personas que la realizaron enfrentaron consecuencias legales. Además, ese mismo día las autoridades locales bloquearon el servicio de Facebook para evitar mayor violencia. Publicaciones también en tono de discusiones discriminatorios y racistas fueron registrados en las cuentas personales de varios funcionarios de gobierno, incluyendo el vocero y el propio presidente. En este sentido, el reporte señala, y aquí cito, el papel que los medios sociales,
El papel de los medios sociales es considerable. Facebook ha sido un instrumento útil para quienes pretenden propagar el odio en un contexto en que para la mayoría de los usuarios Facebook es Internet, cierro comillas. Si ambos casos han tomado tal rumbo, no ha sido solo porque se ha publicado una información defectuosa, sino, tampoco solo la capacidad de las redes sociales de esparcir información velozmente sin requerir de ninguna clase de constatación, sino también a su tendencia de presentarle al usuario la información de acuerdo a criterios inciertos, como la información más popular entre sus contactos o la publicación de fuentes en las que el usuario ya ha mostrado confianza anteriormente. En esta presentación se afirma que en ambos escenarios actuaron de alguna forma el filtro de burbuja, que es lo que vamos a ver a continuación. Hola, buen día a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Francisco Silva. Voy a seguir la continuación de la presentación desde acá, refiriéndome a los filtros de burbuja y a las creencias más justificadas. El concepto de burbuja ha sido empleado para describir distintos escenarios. Vogel los utiliza para referir a burbujas financieras. Cito: se considera que se ha desarrollado una burbuja cuando los activos cotizan a precios que superan con creces una estimación del valor fundamental del activo. Sin embargo, el término se ha expandido para dar cuenta de distintos comportamientos, acuñando conceptos como burbujas de filtro, burbujas de opinión, burbujas políticas, científicas, sociales, burbujas de estatus, burbujas de moda, de arte. Todas ellas empujan a colectivos de gentes en la misma, a veces desafortunada dirección, como afirma Hendricks y Hansen. En estos casos no consistiría en comprar la misma acción sobrevalorada, sino que pensar de la misma manera, adherir a los mismos principios políticos, gustar de las mismas cosas. Ahora bien, particularmente el concepto de filtro burbuja puede ser utilizado, estoy citando, para referir a la adquisición selectiva de información por los algoritmos de los sitios web, en los motores de búsqueda, los mensajes, los tweets, redes sociales, etc., personalizando los resultados de búsqueda para los usuarios en función del historial de búsqueda, el comportamiento de los clics y la ubicación de los usuarios, eliminando así la información que entra en conflicto con las creencias del usuario. La complejidad de estos escenarios consiste en que no es el propio usuario quien selecciona especialmente la información que se acomoda a sus creencias, como ocurre con el sesgo de confirmación, o de un grupo cerrado en el que se repite una creencia constantemente, como ocurre con las cajas de resonancia. El conflicto con los filtros de burbuja y la forma en la que operan sitios de redes sociales en el que se preselecciona el contenido que el usuario puede ver, privándole de la oportunidad siquiera de ver información que contradiga sus propias creencias. En este sentido, si se le refiere como filtro y burbuja, es porque genera un espacio herméticamente cerrado sobre sí y a la información que no pueda formar parte coherente del conjunto de información seleccionada por el algoritmo. De esta manera, los usuarios de redes sociales que privilegien ver contenido político de izquierda verán esta clase de contenido en sus redes sociales con mucha más frecuencia con la que pueden ver contenido político de derechas. Para el caso de Myanmar, el filtro operaba generando dos grupos que interactuaban escasamente en redes sociales. En este caso eran musulmanes y budistas. Que esto sea así, resta valiosas chances para los ciudadanos para contrastar sus creencias, voy a cambiar la diapositiva, para contrastar sus creencias con otras o para valorar información críticamente. En el peor de los escenarios, puede llevar a ciertos usuarios a pensar que su punto de vista es ampliamente aceptado y compartido, en circunstancias que esto es solo una ilusión formada por el filtro que sus redes operan y que le priva de apreciar puntos de vista contrarios. Además, que las redes sociales se encuentren configuradas de esta forma resulta problemático por otras razones. Es que algunas de las formas que han sido postuladas para combatir estos fenómenos epistémicos poco deseables consisten en interactuar con otros cuyos puntos de vista sean distintos del propio, como lo postula Rowling, por ejemplo. En ese sentido, espacios públicos como colegios o universidades pueden crear instancias en las que una variedad significativa de personas se reúne e interactúa, aumentando con esto las chances cuanto más variedad haya en el grupo. Sin embargo, para el caso de redes sociales, poco importa si los contactos son 20 o 2000, o cuán significativas sean las diferencias entre estos, pues una vez que el algoritmo realiza la selección, las publicaciones mostradas por estas redes sociales serán las que mejor encajen con los gustos del usuario. Es por esta razón que el filtro burbuja se señala aquí como un fenómeno especialmente preocupante si se aspira a generar espacios de participación ciudadana deseables en entornos digitales. Su familiaridad y proximidad con otros fenómenos epistémicos poco deseables, como lo mencionado anteriormente,
hacen pensar que allí donde se generan filtros de burbuja, las chances de evitar otros fenómenos relacionados es bastante baja. Ahora bien, han existido casos en el mundo en los que la capacidad de redes sociales para viralizar, o como se ha llamado aquí, transducir, ha significado un elemento importante para la participación política, sobre todo en contextos de regímenes totalitarios o en lugares donde la libertad de expresión se ve fuertemente amenazada. En ese sentido, se puede apreciar que se ha vuelto una práctica frecuente que ciertos gobiernos bloqueen sitios de redes sociales cuando se enfrentan a grandes manifestaciones, impidiendo así la libre circulación de la información, mermando la capacidad de los ciudadanos para congregarse y para intercambiar puntos de vista. En el peor de los casos, tras estos bloqueos, se ocultan graves violaciones a los derechos humanos, de las cuales algunas veces solo se ha tenido noticia gracias a este tipo de plataformas. En el mismo sentido, han mostrado cumplir un rol importante a la hora de difundir ideas e iniciativas que pueden ser valoradas positivamente, como campañas de incentivo al voto, de cuidados sanitarios en contextos de pandemia, e incluso en sitios de campañas que buscan visibilizar prejuicios activos en la sociedad, como prejuicios en contra de minorías de distinto tipo. Con esto cerramos. Mientras las sociedades democráticas valoran cada vez más la participación y la diversidad, la participación ciudadana defectuosa potenciada por fenómenos como los del filtro de burbuja pueden socavar importantemente algunas democracias. Esto puede ocurrir bien generando situaciones extremas, polarizadas, como se menciona en el caso de Myanmar, o bien tan solo entregando información que resulta un suplemento defectuoso para la formación de creencias y opiniones por parte de la ciudadanía. Mientras que las posibilidades de cambiar los criterios del algoritmo se escapan de las manos de los usuarios, es posible incentivar la existencia de espacios como el presente, en el cual no prima el deseo de conseguir interacciones, sino más bien de poner en juego distintos puntos de vista que puedan llegar a cambiar la forma en la que pensamos determinados problemas. En este sentido, que el algoritmo seleccione lo que aparece en nuestras redes sociales no anula completamente nuestra agencia para navegar en espacios virtuales, siéndonos posible no solo asistir a eventos como este, sino también dándonos la oportunidad de elevar la vara epistémica respecto de la información a la que accedemos en línea. Eso es. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jorge y Tamara, por su presentación. Dejamos entonces abierto el piso para preguntas. Si quieren pueden hablar por acá directamente o escribir en el chat si tienen problema con el micrófono. Bueno, yo me voy a animar entonces si no hay preguntas. Bueno, como todos estos temas, siempre hay una tensión muy fuerte entre las preocupaciones que están muy bien fundadas, que dan, y lo que son las limitaciones a las libertades de expresión y de asociación en un espacio virtual. Entonces, a mí lo que me preocupa en particular es que desde una perspectiva relativista de la verdad, me parece que muchas veces se justifican en su argumento o usan en su argumento el concepto de verdad como una verdad que trasciende grupos. Entonces, por ejemplo, para alguien como yo que se identifica más con una visión relativista de la epistemología, me complico al entender ese argumento. No sé si tienen reparos respecto de un espacio que pueda tener el relativismo en su argumento. Hola, me animo también a responder. No tenemos tantas diferencias en ese punto respecto a la verdad. En el artículo que origina esta ponencia, en algún momento afirmamos que, por ejemplo, la deliberación se utiliza para poder llegar a respuestas verdaderas, siendo en ese caso la verdad como una gama amplia que va desde asuntos morales a políticos y que está histórica y socialmente posicionada y contextualizada, ¿no? Por eso en una parte de la ponencia decimos que, claro, hay gente que ha querido hacer a estos sitios responsables de que se publique o no información falsa. El problema es que cuando proponen estas regulaciones no quedan del todo claro cómo funcionarían y usualmente, tal como mencionas en tu pregunta, lo que queda en juego es que puede atentar contra la libertad de expresión de las personas.
En el fondo es quién decide en el espacio digital qué es verdad y qué no. Han ocurrido casos en los que se ha llevado a las redes sociales a juicios porque han tenido información falsa alojada en sus sitios, como pasó en el caso de Myanmar. Pero la respuesta también de estas redes es, aunque asumen parte de la responsabilidad, decir que en último caso la responsabilidad es del usuario que la publica, y nos devuelven en ese sentido la responsabilidad a nosotros como usuarios, tanto de si publicamos información falsa o si creemos información falsa, ¿no? Pero claro, el mayor problema con decir que Facebook o que Twitter son los responsables de administrar esto es que supondríamos que Facebook o Twitter tienen la capacidad de establecer una verdad única, inmutable, y que se debiese aplicar a todos los usuarios que están en esa red social. Comparto totalmente esa preocupación. Creo que nuestras propuestas no va por ese lado. No creemos que tenga que ver con que sea Facebook o Twitter quien tenga que decidir qué es falso y qué es verdadero. Probablemente tenga más que ver con la forma en la que interactuamos nosotros como usuarios en estos entornos. Eso respondería. ¿Yo puedo agregar algo? Sí, claro. Ya. Bueno, que este texto, como lo mencionamos anteriormente en la presentación, viene de un texto que está en prensa, que escribimos con Jorge, ¿ya? Pero también hay otro texto, o sea, del cual nos basamos, que es uno que yo escribí en el 2021, que se publicó, y en el cual, y aquí me distancio un poco de esta presentación, hablo un poco más de ese texto, en el cual se habla de información defectuosa, de la circulación en Internet de la información defectuosa, y más que los efectos, o sea, más que analizar o que el foco esté puesto en la veracidad de la información, lo que me interesa en esa perspectiva, en ese texto, por ejemplo, es más que la veracidad, es como más bien la performatividad de la información, cómo la información afecta o cuáles son los efectos de la información sobre el sujeto. Y esos efectos se dan en un plano en el cual está como condicionado por operaciones y por ejecuciones, ya se da como en ese plano. Entonces, lo que yo propondría sería como reemplazar esto del valor referencial, este estatus como dicotómico entre verdad y falsedad, y reemplazarlo por un tema de performatividad, ya como que el modo para entender la falsedad se entienda desde una perspectiva por intensidad y no por verdadero o falso. Eso con respecto al artículo que también mencionamos aquí en la presentación. Perfecto. Quizás los voy a contactar para pedirle más información. Ahí seguimos en contacto. Sí, por supuesto. ¿Más preguntas de la audiencia? ¿Tenemos tiempo? Leí que había... Marco, sí, quería hacer una pregunta. Bueno, primero felicitaciones por su presentación. ¿Se entiende más o menos bien el diagnóstico de cuáles son, claro, como todos estos problemas de ciertos filtros y ciertas creencias que pueden inducir en la gente? Pero a mí no me queda tan claro si es, o sea, que nos hace pensar que la mera, como interacción entre formas de pensamiento más diversos necesariamente van a llevar a que la gente tenga creencias que sean más virtuosas. En el sentido de que quizás puede incluso darse el efecto contrario, que sea que esta interacción haga que gente que no está en los polos y que por así decirlo su cámara de eco sea, entre comillas, opiniones racionales, se termine polarizando y empiece a adoptar creencias que son perjudiciales para la sociedad. Bueno, no escuché muy bien la última parte porque justo ladraron los perritos. Para poder terminar porque caché que había mucho. Pero no, básicamente que no terminan en creencias perjudiciales, en vez de hacer que la gente que tiene creencias polarizadas y perjudiciales como que adopte creencias más racionales. Totalmente. De hecho, las teorías que estudian como este tipo de interacción, que algunas veces se llama deliberación, o teorías que parten desde
la teoría de las virtudes, sobre todo virtudes epistémicas, presentan esta posibilidad, ¿no? Que el encuentro de dos personas que están en los dos polos, una vez que interactúan, el resultado no sea en ningún caso que se hayan acercado como algún punto medio, sino que por el contrario terminen más y más polarizadas. Por lo tanto, que haya diversidad por sí solo, efectivamente, como dice Franco, no garantiza en ningún caso que de esa diversidad lo que vamos a tener van a ser personas que van a entender o que van a coger otros puntos de vista, sino que puede ocurrir que salgan personas polarizadas. En ese escenario, una teoría de las virtudes diría que además de que haya esta diversidad, se hace necesario que las personas que están ahí posean ciertas, por ejemplo, esta es una teoría de virtudes epistémicas, como por ejemplo ser abiertos de mente, estar dispuestos a escuchar, la humildad intelectual en el sentido de ser capaces de reconocer un error. Y usualmente ese tipo de virtudes se puede ver potenciadas o facilitadas por espacios que propicien o que incentiven este tipo de comportamiento, como el que estamos teniendo ahora. En cambio, lo que nosotros proponemos es que en redes sociales no se incentiva esta clase de comportamiento en el que estaríamos dispuestos a reconocer un error, por ejemplo, o a conceder el punto de vista de otra persona, sino más bien que se incentiva que los comentarios, que las publicaciones tengan interacciones, ¿no? Y a partir de esa base, entonces, como que se justifican los insultos, los malos tratos, o argumentos pobremente justificados, porque lo que buscan es tener interacciones, pero en ningún caso intercambiar puntos de vista. Así que yo diría que, en efecto, como señala Franco, no hay nada en la diversidad que garantice 100% que va a salir gente más centrada. Puede darse el caso de la polarización. Sería necesario más que la diversidad. Sería necesario que las personas también fueran abiertas de mente, humildes epistémicamente, por ejemplo. Y bueno, quizás agregar, mencionar que algo que mencionamos en el artículo, esta distinción que hay entre información y conocimiento, que bueno, la sacamos de Hansen y Hendricks, la cual digamos que el conocimiento se necesita un proceso confiable, esa sería como la diferencia, y el conocimiento es verdadero sí o sí, la información puede ser verdadera o falsa. Pero lo relevante aquí es que, bueno, las personas, los sujetos que están en contextos grupales trabajan con información, y esa información es posible de corregir. Y eso se puede corregir en lo que proponemos también en la ponencia, en el proceso interno que hay en el sujeto cuando recibe una información defectuosa. Entonces, en ese sentido también podría responderse esa pregunta. Era como para agregar este tema del conocimiento y la información. Eso. Álvaro. Sí, ¿alcanzó a preguntar? Partir igual dando las gracias por la presentación, estaba buena. Y claro, como lo que me iba discutiendo, cuando uno se mete cada vez más en la literatura, encuentra más problemas que posibles soluciones. Pero en esta idea de diversidad, claro, yo me estaba acordando de un libro de, creo que era de Sustein, este tipo que trabaja con la economía conductual. Claro, porque él propone, o te da un ejemplo de un mecanismo de, habla de serendipia, parece, como justamente de introducir diversidad en Facebook. Pero claro, él lo hace mediante este lenguaje de los nudge, de introducir mecanismos que de igual modo como que se metan o exploten ciertos sesgos cognitivos o que funcionen igual como funcionan, por ejemplo, una inteligencia artificial que busca que termina generando polarización de creencias, pero de manera virtuosa. Eh, Mi pregunta es, ¿creen que esa clase de mecanismos tienen alguna utilidad para generar diversidad? Pensando que ahí también surge el problema nuevamente, como mencionaba Jorge en su primera respuesta, en donde, claro, podemos crear esa clase de mecanismos, pero se corre el problema de que al final quien va a decidir el contenido correcto o incorrecto van a ser las plataformas y no los usuarios. Pero también está el otro problema que si le damos todo el control a los usuarios, difícilmente se puedan romper ciertas dinámicas. Entonces, si bien es muy difícil, la pregunta es como, ¿qué soluciones pueden ver o como qué caminos son los que vislumbran para ir disminuyendo esta clase de problemas?
Bueno, yo sí estoy relativamente familiarizado con la idea de introducir sesgos que pudiesen funcionar positivamente, sobre todo en textos que trabajan eh, con teorías deliberativas, por ejemplo, en las que se trabaja la diversidad, pero tampoco primero, todavía no termino de comprender en qué sentido serían beneficiosos, ni cómo podrían funcionar como sin desbordarse ni retraernos a los mismos problemas. En este sentido, como que las pocas soluciones que al menos vislumbro yo, puede que Tamara comparte este y quizás añada otras más, eh, son súper poco estructurales. Es decir, como que no, como decimos al final de la conclusión, tenemos súper poca capacidad de hacer algo respecto de los algoritmos, por ejemplo. Y por lo tanto, la agencia que nos va quedando, por ejemplo, de estar primero al tanto de cómo funcionan y de cómo organizan la información que nosotros vemos, y por lo tanto que la información que estamos viendo en ningún caso es neutral, por ejemplo, ni está organizada neutralmente. Y la otra es nosotros mismos involucrándonos en espacios en los que probablemente vayamos a ver otro tipo de contenido, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora en un congreso si nos quedamos a las otras mesas, por ejemplo. No solo si nos quedamos como a las mesas con el contenido que nos interesa. Pero claro, como en sentido estructural no hemos llegado a proponer ninguna solución así como Facebook debiese hacer esto o Twitter debiese hacer esto otro para intentar mejorar este caso. Por ahora lo único que llegamos a proponer es que sean los usuarios conscientes de esta situación que estén alerta, digamos, de lo que están viendo, ¿no? Y que le den las varas sobre la información que están viendo en línea. Eso podría responder. Si yo agrego algo pequeño, porque concuerdo con Jorge, con lo que dijo recién, que en realidad, como más bien como categoría de análisis, hay como, o sea, está por un lado lo que la gente, lo que los usuarios pueden hacer, que es algo que desde mi perspectiva, y bueno, también desde la perspectiva de Jorge, es algo muy poco lo que se puede hacer desde la perspectiva del usuario, más allá de tomar conciencia, de ser reflexivo, de ser autorreflexivo, etc. Y también lo otro es lo que el sistema puede hacer, o lo que se puede hacer mediante las plataformas, desde los algoritmos. Quizá una solución, esto lo leí en alguna oportunidad, pero yo no recuerdo el autor, quizá alguno de ustedes sí se acuerda, de que existía como un mecanismo, o sea, que un filósofo proponía como un mecanismo en el cual uno entrara a la página de internet, a Google, por ejemplo, y existiera como un botón que hiciera como romper con la estructura del algoritmo. No sé si lo recuerdan de alguna lectura. Me parece que era el que dije de Sustain, pero, o sea, él tiene esa propuesta, no sé si alguien más lo tiene. Sí, sí, sí. Yo, no, yo he tratado de ver dónde está esa, no lo he encontrado. Ya. Genial, muchas gracias. Entonces, bueno, quizás esa sería una alternativa un poco como, pero es complejo. O sea, es mucho más fácil encontrar los problemas que encontrar soluciones en ese aspecto. Porque es algo que se escapa de las manos. O sea, lo que está a las manos de nosotros como que no es tanto. No es tanta lo que podamos hacer nosotros como usuarios. Eso. Muy bien. Estamos a tiempo entonces para proceder con la siguiente charla. Le agradecemos nuevamente a Tamara y a Jorge por su presentación. Y damos paso entonces a Flavia. Flavia, el bloque se acaba a las 11:45, son las 11:10, para que lo consideres, ¿ya? Bueno, voy a compartir pantalla, ¿saben? Voy a compartir pantalla. Creo que estás habilitada. ¿Estoy compartiendo? No. O sea, al menos yo no veo tu pantalla. Shade whiteboard. Ahí estamos, ¿no? Ahí sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, denme un segundito que comparto la pantalla de mi PowerPoint. Ya arrancamos. ¿Se ve ahí? Yo veo una pantalla en blanco. No, debe ser porque tarda. Porque acá ya compartí. Voy a ver, vamos de vuelta.
Voy de vuelta, ¿eh? A ver. Voy de vuelta, compartir, Shapeboard, ahí estamos. Ujú. Se ve ahí ¿Alguien que estoy... puede decir qué más ven? Porque yo veo una pantalla blanca, pero quizás soy solo yo. Yo también Sí, veo Se una ve una pantalla pantalla en blanca. blanco. es muy raro porque tendría que verse. Estoy compartiendo pantalla. Acá me figura todo. A ver. Dame un segundo. Che, qué macana. Bueno, porque lo tengo acá en el... De hecho no Flavia, tuve problema. quizás debas compartir lo que se ve en la pantalla directamente en vez de una pestaña en específico. Sí, no sé, porque acá ya al estar compartiendo, si se ve blanco, se tendría que dejar ver. O sea, no... Ah, me dicen que si salgo de Zoom y vuelvo a entrar. Bueno, salgo y vuelvo a entrar, me dijeron acá. Sí, no hay problema. Yo voy a estar pendiente para habilitarte. Les pedimos a la gente que venga llegando, que sea paciente, que estamos con un problema técnico pequeño. Bueno, ahí apareció otra vez. Ujú. Bueno, vamos a probar otra vez compartir. Me dice que ahí estamos, ahí me dejaste. Ahí se ve. Ay, lo No, lamento. Fla, la misma situación de recién. Qué raro. Flavia, ¿por Claro. qué tú tienes el archivo en un PowerPoint? Quizá me lo puedes enviar a mí y yo lo puedo compartir. Dale, por favor, porque es muy raro, no me pasó, ayer lo practiqué y no pasó nada. Discúlpanos pues, por las molestias. Quizá lo puedes No, subir por acá por el chat. ¿a dónde te lo envío? Aquí al chat puede ser y se descarga. Dale. Dale, no sé si se va a dejar descargar, pero esperen que voy a dejar de compartir pantalla Ujú. y te voy a enviar por el chat el trabajo. Es muy raro Entonces, porque ayer lo estuve practicando y salió muy bien, así que no... el problema es que no estoy con WhatsApp web, ese es el tema, porque no... ¿Cómo hago para pasar? ¿No tenés un número? No sé cómo pasártelo, o un mail. sí, lo puedo escribir acá en el chat. Dame un segundo. Ay, Dios. Estoy perdiendo minutos. Sí, es muy No, raro pero porque lo en Considera practico. el igual. chat de Zoom puedes ver un pequeño cuadro que tiene la forma de archivo a la derecha de donde dice todos. Quizás ahí puedes compartir el archivo. En el chat, claro. A ver, Sí. compartí. Deme un segundito, ¿eh? Ujú. Vamos al chat. A ver si se pega. No. No, los archivos estos son pesados. Vale, envíamelo por correo entonces pero tranquila, que todavía piensa que como estamos corriendo con tiempo extra por Felipe Álvarez, quien no se presentó, Sí, todavía tienes como el tiempo que tenías planificado, así que estoy entrando al correo y te lo voy a... perfecto. Porque no Vamos a quiero tener intentar. ningún problema con respecto a esto, así que... Sí, vamos Más, a intentar. más porque lo probé y salió hermoso. Entonces, hermoso, salió muy bien, entonces me da bronca. Bueno, pedimos las disculpas del caso. Aprovecho de pedirle al amigo del equipo técnico que me agregue como co-host. No sé si estoy agregado ya como Sí, co-host. ya está hecho eso. Perfecto. Ya.
Tengo el correo abierto, Flavia, esperando tu mensaje. Dame un segundito que ya te lo envío. Porque esto me pone nerviosa, lo lógico. Entonces, nada, quiero que salga bien porque hubo mucho esfuerzo acá. Así que prefiero que salga bien. Ahí te estoy escribiendo. Hernán. Decime si te llegó, por favor. Estoy refrescando mi correo, todavía no me llega. Dale. Ya te digo, a ver acá, si me figura como enviado. Sí, me figura como enviado. Ya. A ver. Sí, me figura como enviado. Lo estoy mirando. Ok. hernán.bobadilla@univi.c.t. ¿Ya? Hernán Bobadilla. Dice ¿Capaz Achieve un correo no 2020. deseado? Me acaba de llegar. Me acaba de llegar. Ay. Sí, lo estoy guardando. Dale. Gracias. Lo estoy abriendo. Y sí, lo estoy... Yo creo que... A ver, share... ¿Cómo estamos ahí? Sí, se ve. Sí se ve. ¿Se ve? Sí, no está en pantalla completa, pero se ve bien. Ahora lo dejo en pantalla completa. Ahí se ve Flavia, pantalla completa, bien. Flavia, ¿te parece que me vas diciendo cuando voy pasando las diapositivas? ¿Cómo? No se escucha. Me vas contando cuando quieres que pase las diapositivas. Dale, 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 dale. Bueno, si querés ponerlo como modo de presentación. Ahí está. Perfecto. Ah, perfecto. Dale, muchísimas gracias. Bueno, mi trabajo se titula, como verán, las estructuras de género y las explicaciones e interpretaciones, específicamente en las ciencias sociales, qué se dice, cómo se dice y qué se omite. ¿Puedes pasar a la segunda? El objetivo del trabajo es intentar profundizar cómo opera el sistema de género detrás de las explicaciones e interpretaciones en las ciencias sociales. Esto es, cómo sus discursos naturalizan las relaciones de fuerza, dominación y opresión que prevalecen sobre el mundo femenino. Asumiendo que la estructura de género es un sistema no empírico y multidimensional, podemos afirmar que el patriarcado es un orden político primordial que se basa en el control, el disciplinamiento y la opresión de las mujeres mediante narrativas muy diversas. Puedes pasar al siguiente si quieres. Ay, me quedé... Disculpa, ahí está. Bueno, en esta ponencia se intentará argumentar que la pregunta sobre la igualdad entre hombres y mujeres no puede ser decidida a través de observaciones empíricas. O sea, lo que se observa sí es la opresión de la mujer, el grado de las oportunidades, pero no la igualdad, ya que esta pertenece al dominio de esta estructura, y la estructura que organiza los símbolos, confiriéndole sentido, no es del orden de lo perceptible a primera vista. O sea, por ello es necesario de la elucidación e interpretación. Segato va a decir que es a partir del análisis del discurso lo que nos permite comprender cómo opera el sistema de género. Si querés poder pasar a la otra. Ahí está. Para ello voy a iniciar, no, ahí faltó una, pero bueno, no importa, déjalo ahí. Para ello, la anterior. Ahí está. ¿Está bien ahí? Creo que no. Sí, venías de acá. Ahí, exactamente, antes de esta. Antes de esta, por favor. Esto. Claro, para explicar cómo voy a proceder o sea, para ello voy a iniciar el trabajo acercando de manera muy resumida un intento de definición
y o caracterización de aquello que llamamos orden patriarcal o estructura de género, como un elemento estructurante del lazo social. Luego, cómo este puede aplicarse a los discursos científicos, y finalmente vamos a intentar evidenciar cómo este orden social dominante, en tanto orden patriarcal, va a operar en una explicación e interpretación mediante el análisis de un texto perteneciente al antropólogo y etnógrafo francés Clastres, llamado La sociedad contra el Estado. Específicamente nos vamos a enfocar en el capítulo número 5, que es el arco y el sexto. Bueno, ahí sí podemos pasar. Vamos a comenzar con la estructura de género como elemento estructurante del lazo social. Pasamos a la otra. Bueno, la noción de género más o menos se comenzó a pensar desde los primeros trabajos de la antropología y la teoría feminista, con el fin de desnaturalizar las identidades sexuales que se han fundado históricamente como identidades que resultan de la biología. O sea, de esta manera, la desnaturalización implica reconocer que en la naturaleza no hay diferencia sexual, sino que dicha mirada está determinada por la forma en que la cultura va a pensar el género. O sea, tradicionalmente la reflexión sobre el género ha sido llevada a cabo por mujeres, pero como menciona Rita Segato, que es una antropóloga, al tratarse de un paradigma que engloba a toda la sociedad, el interés por esta problemática debe abarcarnos a todos. O sea, el análisis de la estructura de género, entendido como desigualdad y subordinación, al ser transversal culturalmente, puede aplicarse a distintos contextos. Por eso lo vamos a aplicar en este caso al discurso científico. Rita Segato propone una categoría de género en la cual se juegan dos perspectivas. El género en tanto identifica identidades sexuales diferenciadas y culturalmente construidas, y el género como una estructura que subyace y organiza, configurando estas identidades, pero de manera jerárquica. El énfasis de la autora está en ver e interpretar al género como sistema, me conviene la palabra, como un sistema, como un orden que organiza a todas las sociedades por igual. O sea, lo universal en el género es lo que va a llamar Segato estructura. Recordemos que las teorías feministas hay teorías que son más relativistas y hay teorías que más son universalistas. O sea, acá en este caso no vamos a parar en una postura universal, que es la que nos propone Segato. ¿Esto qué quiere decir que sea universal? Que el hecho que más allá de las diferencias de las entidades sexuales en las diferentes culturas, lo que aparece como universal son las relaciones jerárquicas que se establecen entre los géneros, donde lo femenino, más allá de lo que entendamos socialmente como femenino, siempre va a estar subordinado a lo masculino. Si querés pasar a la otra. Segato dice, en la estructura básica que articula el par de términos masculino-femenino, el diferencial de prestigio siempre está en el primero de estos términos, y se comporta como el sujeto del habla, y entra en el ámbito de lo público. En cambio, el segundo, participa como un objeto signo, o sea, como un objeto no tan digno de ser conocido. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es esta matriz heterosexual o patriarcado siguiendo la postura de Segato? Dice, bueno, ella sostiene, el dimorfismo es el del mundo biológico. En cambio, la distribución de la matriz binaria femenino-masculino es del orden de lo social. Y vamos a ver que esto van a ser, y de hecho, tanto Segato, que es una antropóloga, Harding, que es una epistemóloga, Pérez Cedeños también, que analiza la epistemología con una teoría feminista en relación a las metáforas en la ciencia, Femenías, que es una filósofa que trabaja sobre la antropología filosófica, todos concuerdan que el problema se genera o se expande o se intensifica, mejor dicho, para utilizar la palabra mejor, en la sociedad moderna, con el nacimiento del sujeto universal. Bueno, el pasaje del diformismo al binarismo encubre, dice, una manera de interpretar las relaciones sociales, y es por ello que dicha matriz heterosexual es una matriz cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver la realidad a partir de esta matriz. Lo que nosotros tenemos, que nos está invitando Segato es a sacarnos estos lentes y poder mirar con el prisma de género. Podemos pasar a la otra. También hace referencia a dicha estructura como la invisibilidad de lo masculino detrás de la ley. Es muy interesante para analizar esto. O sea, bueno, por lo tanto, lo que se llega a la conclusión es que la evidencia de una sociedad igualitaria no proviene de una observación empírica de los hechos, pues esta pertenece al dominio de la estructura, y siendo esto una matriz cognitiva, solo es posible a través del uso de herramientas de escucha adecuadas. O sea, tenemos que aprender
a leer entre líneas y hacer un análisis mucho más intenso en todos los discursos. Bueno, vamos a la siguiente. A partir de esto vamos a intentar ver cómo esta estructura es aplicable a los discursos científicos. Bueno, seguimos. El protagonismo de lo masculino en los discursos. Bueno, como dijimos, el problema central es el sujeto, o el germen de todo esto, se podría decir, es el sujeto universal, neutral, moderno. O sea, acá como dije, para Harding, para Segato, para Gómez Rodríguez, para Femenías, para Pérez Cedeño, está el germen, como llama Segato, del patriarcado de alta intensidad. Esto es, siempre, Segato dice, siempre hubo patriarcado. El tema es que con la sociedad moderna y el hecho de pensar el sujeto universal, moderno, neutral, que como vemos, que como todos sabemos no es neutral y que está caracterizado, aparece el binarismo y aparece también el patriarcado de alta intensidad. Así, la ciencia moderna para ese entonces se basaba en subsumir las diferencias bajo la figura de es universal, que abarca la totalidad de los individuos, bajo el concepto de objetividad, neutralidad, universalidad, verdad. Hoy en la actualidad sabemos que no es así, en la ciencia no hay objetividad, no hay neutralidad, no hay una verdad absoluta, pero aún así el sujeto universal deja una huella que hoy sigue latente, que es este binarismo y las dicotomías y dualidades que se producen a partir de él. Según Segato, lo uno no puede abarcar a todos, y que en realidad dicho sujeto va a estar caracterizado. O sea, el sujeto de la política, el que va a tener voz y que también va a ser sujeto de la ciencia, va a ser varón, blanco, occidental, masculino. Lo que señala Segato es que con la colonialidad moderna aparece esta discriminación de la particularidad, y no cualquier tipo de particularidad. Van a ser las mujeres, pero también van a ser otras culturas, otras clases sociales, etc., que van a ser expulsadas de estos espacios. Siguiendo Femenías, si vamos a, Femenías dice, bueno, si vamos a seguir continuando entendiendo al género, el genérico hombre, si lo vamos a mantener, tenemos que liberarlo de la ceguera genérica. Porque esta ceguera lo que hace es que a muchos nos lleve a entender que hombre y varón son sinónimos. Entonces esto produce un solapamiento y esto lleva a excluir a las mujeres de sus conceptualizaciones de lo humano. Entonces es necesario poder establecer liberar esta ceguera genérica para poder entender que hombre y varón no son lo mismo, si llegamos a mantener el genérico. Podemos pasar a la siguiente. Las distintas investigaciones feministas, entre ellas las de Gómez Rodríguez, una epistemóloga, Harding, una epistemóloga, Pérez Cedeño también, todas siempre viendo con el prisma de género, en base a la teoría de género, han llegado a la constatación de que una de las características de la ideología que imprendan los discursos científicos es su masculinidad, que se manifiesta en su elaboración de formas de mirar, de investigar, de relacionarse con el objeto de estudio. La sola elección de los métodos de análisis, las cuestiones que valen la pena investigar y las que no, están impregnadas de ideología masculina. Por ello, la crítica feminista se inscribe en la forma de pensamiento etnocéntrica, egocéntrica, dicotómica del varón, que le gusta categorizar todo lo que es diferente a él. Así, la diferencia va a ser convertida en una dicotomía, y dentro de esta dicotomía, esa diferencia no lo es entre dos cosas entre sí, sino de una con respecto a la otra. Se autoconstituye la primera como eje y centro, convirtiendo lo diferente, lo otro, en desviado. O sea, se trata pues de una dicotomía que en realidad es asimétrica y jerárquica. Lo diferente pueden ser, como dije, las mujeres, otras razas, otras clases sociales, etc. O sea, las dualidades, como vimos, razón, sentimiento, activo, pasivo, público, privado, masculino, femenino, tienen una característica particular. El rango que se ocupa a la derecha o a la izquierda tiene un claro significado jerarquizador y valorativo. El primer elemento de dichos pares ordenados representa los constituyentes del discurso racional, del conocimiento científico y del mundo de los varones. Es aquel sujeto neutro, moderno, que como sabíamos estaba caracterizado. Entonces, la epistemología feminista va a denunciar las concepciones, las prácticas de investigación y los discursos que excluyen las experiencias de las mujeres, que niegan su condición de sujeto protagonista de una vida social, cultural, y que niegan
su autoridad epistémica, denigrando todos los estilos cognitivos y modos de conocimiento que ellas pueden aportar, que podemos nosotras aportar. De hecho, Gómez Rodríguez argumenta que los discursos científicos producen teorías sobre mujeres que las representan como inferiores, desviadas o significativas, solo en la medida en las que sirven a los intereses de los hombres. Teorías sobre los fenómenos sociales que invisibilizan las desigualdades y que reproducen o producen conocimientos que siguen reforzando estas jerarquías sociales. La cuestión es que estas marcas ¿no? del sexo que tiene femenino subsistieron como diferencia inferiorizada y se sostenieron en muchos casos científicamente por posiciones biologicistas. Entonces, en este sentido, Femenías sostiene que la exclusión de las mujeres de las definiciones normativas de racionalidad o de autonomía y sus deliberaciones ético-políticas se produjeron ni bien avanzado el siglo XX y que aún existe en demasiados lugares del planeta, siguen existiendo, por eso vale la pena seguir investigando. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta estructura patriarcal del pensamiento cómo incide en la forma de investigar, en las temáticas y agendas de investigación que elegimos? ¿Reproducen sexismos? ¿A quiénes incluimos y a quiénes dejamos afuera cuando describimos, explicamos o interpretamos determinado fenómeno? Entonces, a partir de todo esto, vamos a ver cómo opera dicha estructura en la literalidad de un texto. Si querés pasar, Hernán. Bueno, el arco y la flecha, la estructura de género operando en la interpretación de Clastres. Bueno, primero voy a presentar a Clastres para los que no los conocen. Pierre Clastres es un francés, nace en París en 1934, es un filósofo, fue alumno de Lévi-Strauss, luego se desplazó hacia la antropología, es un etnólogo y es un pensador disruptivo. ¿Por qué? Porque propone una nueva antropología política que desde el estudio crítico de las sociedades sin Estado plantea un acercamiento a dichas sociedades desvestido del etnocentrismo evolucionista que caracteriza a buena parte de la antropología contemporánea. Si querés pasar, Hernán. El arco y la flecha, el capítulo número 5 al que nos vamos en el que nos vamos a enfocar, de la sociedad contra el Estado, escrito en 1978, tiene dos objetivos. Uno es una explicación y descripción de la división sexual del espacio y de las funciones dentro de la comunidad guayaquí. Él hace una investigación etnográfica de la sociedad de la tribu guayaquí, ubicada en Paraguay, también lo conocemos como los H's. Y por otra parte va a mostrar que más allá de la división sexual del espacio, también hay divisiones en la relación del lenguaje. Y su división será sexual y binaria. Esto significa que hay dos mundos, o sea, donde uno necesariamente va a excluir al otro, y que si se pertenece al mundo de los varones, no se puede pertenecer al mundo de las mujeres. Bueno, lo que vamos a intentar a partir de acá es analizar, a partir de la literalidad del texto, yo elegí unas citas, cómo estas negaciones jerárquicas entre los géneros y la valoración de unos por sobre otros, allí está operando un obstáculo epistémico en la manera de leer y entender esa cultura, más allá de, obviamente, de la genialidad de los aportes que Clastres hizo a la antropología. En otras palabras, cómo la naturalización de las relaciones entre los géneros no permite al antropólogo un tratamiento adecuado de las sociedades primitivas. O sea, cómo la estructura de género subyace en su interpretación, cómo el hombre es un sujeto digno de conocer y la mujer es tomada como objeto signo. En conclusión, cómo el sesgo del antropólogo selecciona el objeto a conocer, qué muestra dicho objeto y qué deja de mostrar. Entonces, si querés pasar a la siguiente. Comenzamos con algunas citas, y estas son las referidas a la división del espacio para evidenciar cómo juegan las dicotomías: productor, consumidor, actividad, pasividad. Leo la cita. El pensamiento guayaquí, como se verá, expresa claramente la naturaleza de esta oposición. Hay una división estricta de los espacios de las tareas, la casa para los hombres y el campamento para las mujeres, porque es lo natural. Ya desde el comienzo partimos de un problema del antropólogo, porque el antropólogo utiliza una categoría que está sesgada, connotada y es contrafáctica. O sea, la división del trabajo puede ser sexual, pero no es natural. O sea, cuando hablamos de una división de espacios y tareas que son naturales, le estamos dando un enraizamiento en la naturaleza. Y esto implica que lo estamos normalizando
Y lo que produce metodológicamente es que esa normalización haga de algo que no es real, que sea claro y obvio. Esta partamos de la base de la primera cita. Pasemos a la segunda acá. Dice, la tarea emprendida diariamente de buscar alimentos para el grupo incumbe esencialmente a los hombres. Esto no significa que las mujeres no participan en la vida material de la comunidad, además de corresponderles la función decisiva entre los nómadas, del transporte de los bienes familiares. Las esposas de los cazadores fabrican la cestería, la alfarería, las cuerdas de los arcos, cocinan, cuidan a los niños, etc. Este etcétera es del antropólogo y tiene sus consecuencias cuando analizamos con el prisma de género. O sea, ¿qué quiere decir? Podemos retomar detalladamente cómo describe el mundo de los varones, o sea, todas las actividades y las características que tiene. En cambio, en el mundo de las mujeres me pone un par de cosas y me agrega un etcétera, como si todo lo demás no tuviera una importancia de ser digno de conocer. Y eso es muy importante, porque ese etcétera da lugar a como, bueno, lo que falta no interesa, y sí que interesa. Pasemos a la otra. En la esfera fundamental de la producción de alimentos, ahí está. En la esfera de la producción de alimentos, el papel secundario que desempeñan las mujeres reserva a los hombres su absorbente y prestigioso monopolio. Más precisamente, la diferencia de los hombres y de las mujeres a nivel de la vida económica se lee como la oposición de un grupo de productores con la de un grupo de consumidores. Nuevamente hay un inconveniente acá, porque Clastres define la actividad de las mujeres en relación a lo que provee los hombres, o sea, en relación con. Por ellos son consumidores, pero como vimos en la cita anterior, las actividades de producción son todas de las mujeres. El hombre solamente va a la selva a cazar con un arco, y ese arco, la cuerda del arco, lo hace la mujer. O sea, la mujer se encarga de la reproducción, de la producción técnica de los artefactos del grupo, de la cestería, de la cuerda del arco, como dije, del procesamiento de la cultura. O sea, la dicotomía producción-consumo no estaría siendo bien establecida. A ver, ¿quiénes son los que están generando la cultura? Pensémoslo. Por otro lado aparece otra dicotomía, actividad y pasividad, que luego también lo vamos a ver en el análisis del lenguaje. El sesgo de género, del antropólogo, categoriza la producción y la actividad en el mundo de los varones, cuando claramente está del lado de las mujeres. O sea, son ellas los que a través de la transformación de la producción hacen aparecer lo social, lo cultural. Pasemos a la siguiente, que nos vamos a enfocar en la división sexual, pero del trabajo lingüístico. Flavia, disculpa, son las 11:39. A las 11:45 se acaba el bloque, por si quieres dejar tiempo para preguntas. Sí, ya termino, porque me quedan estas dos citas y la conclusión. Vale. Así que no hay ningún problema. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ahí está. Dice, el prera masculino y el chengarugará femenino se oponen en efecto totalmente por su estilo y por su contenido. Expresan dos modos de existencia, dos presencias en el mundo, dos sistemas de valores muy diferenciados unos de otros. En la introducción ya evidenciamos la postura del antropólogo cuando dice que son dos sistemas de valores diferenciados, dos presencias en el mundo, dos modos de existencia. El género va a definir el modo de existencia. El punto central es que, ¿qué pasa con estos modos de existencia? ¿Permanecen como están enunciados aquí en paridad de interés? ¿O rápidamente la atención y la descripción se desplaza del uno hacia el otro? Paso al siguiente. El canto de las mujeres nunca es como podría suponerse alegre. Sus temas son siempre la muerte, la enfermedad, la violencia de los blancos y las mujeres. Asumen así la tristeza de sus cantos, toda la pena y toda la angustia de los sachés. Este párrafo es la única representación del canto en relación a su contenido y en relación a su función para la comunidad. No tenemos ninguna línea de esos cantos, pero Clastres le da un sentido peyorativo. Las mujeres asumen la tristeza del grupo y de alguna manera la portan la carga y el peso de las tristezas de sus cantos. Y voy a ir con la siguiente cita y voy a saltar las otras dos.
Dice, el hombre habla casi exclusivamente de sus hazañas, bueno, va explicando. Lo interesante es que acá en un momento dice, se le debe escuchar proclamar de manera casi obsesional, y acá escribe lo que dicen y luego lo traduce, ¿no? Pasemos a la siguiente, Hernán. Después dice, la diferencia de los cantos traduce admirablemente la oposición de los sexos. El canto de las mujeres es una lamentación, generalmente coral, escuchada solamente durante el día. El de los hombres prorrumpe durante la noche, casi siempre, y sus voces algunas veces simultáneas pueden dar la impresión de un coro. Es una apariencia falsa, ya que cada cazador es, de hecho, un solista. Aún más, el chengarubará femenino parece consistir en fórmulas repetidas adaptadas a las diversas circunstancias rituales. Paso a la última, Hernán. Por último, y esta es la última cita que a mí me interesa. En un momento, Cluster dice, el cantor les impone una transformación tal que de pronto uno creería escuchar otro idioma. Para un no H, estos cantos son rigurosamente incomprensibles. Bueno, a ver, de acá voy a hacer una conclusión de todo esto porque tiene de todo. A ver, ¿qué dijo este? En primer lugar, dijo, la primera cuando dice, en un momento, parece consistir. Esto significa que no se detuvo a ver qué significa. O sea, pareciera consistir. Muy raro en un antropólogo donde tiene que ser más estricto en la investigación. La segunda se refiere al canto de los varones. Unas líneas antes nos dijo que la lengua era incomprensible para cualquier extranjero. Sin embargo, el autor logró restituir fragmentos del canto como para poder explicar su contenido. O sea, tenemos cantos de los hombres bien explicados, traducidos, y los de las mujeres no aparecen. A partir de todo esto, podemos preguntarnos, ¿es la calidad musical tan dispar o hay tensión por parte del antropólogo puesta hacia un canto o hacia el otro? ¿No? Nada. No son decisiones azarosas. Siempre llevan a terminar concluyendo que hay este sesgo de género que interfiere en las interpretaciones y en las descripciones. Lo que impresiona de Clastres es la ausencia de preguntas y la naturalización de ciertas cosas. O sea, eso es lo más importante. Y pasamos a la conclusión. Llegamos a la conclusión que al no problematizar ciertas cosas, sea consciente o inconscientemente, los científicos asumen las valoraciones del grupo y las asumen naturalmente porque son sus propias valoraciones. O sea, la producción de conocimiento, más allá de su sesgo, al dar a luz sobre ciertos objetos y otros dejarlos en la oscuridad, reproduce y agrava estos potenciales. Efectivamente, el mundo de los varones parece más rico por su detallada descripción, pero la causa de esto es la ausencia de conocimiento de lo otro. Sostenemos que es necesario cuestionar las formas en que se divulgan y comunican los conocimientos, explorar cómo el discurso utilizado moldea tanto la búsqueda de recursos como la implementación de agendas de investigación. Con esto queremos decir que los discursos científicos son performativos, generan sus propios efectos y marcan el rumbo de la ciencia. Además, es pertinente y necesario estudiar cómo se manifiesta el patriarcado en las ciencias, ya que este refleja no solo en las desigualdades de género y en los conocimientos producidos, sino también, y con la misma importancia, en las formas de hablar de los objetos científicos, en los mecanismos para describirlos y en las maneras de acercarlos a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Flavia, por tu presentación. Te pedimos las disculpas del caso por los problemas técnicos y damos espacio para preguntas. Tenemos algunos minutos. Hola, ¿puedo? Yo tengo una pregunta. Adelante. Que respecto de la parte de la conclusión, concuerdo plenamente con que hay un sesgo operando ahí. Pero respecto a hacer la conclusión se dice algo así como si está operando de forma consciente o inconsciente. Y quería preguntar si te parece que hay alguna diferencia en si ese sesgo está operando de manera consciente o si es particular del individuo, o si habría alguna diferencia si es un sesgo más bien sistemático que está operando en un grupo, como ocurre cuando, por ejemplo, un hombre occidental va a ver precisamente un pueblo del que desconoce la lengua, costumbre y etc. Eso. Es interesante la pregunta. Yo creo que, a mi entender, hay una mirada marxista, ¿no? O sea, la idea de hay como una superestructura, pensemos la estructura, ¿no? Que se podría decir que está operando
Por lo tanto, a veces actuamos de manera inconsciente, no nos damos cuenta, y nos puede pasar en el día a día, donde utilizamos el lenguaje de una forma, y ahora que está tan intenso este debate del lenguaje, ¿no? Donde utilizamos el lenguaje de una forma donde inconscientemente, sin querer, porque uno a veces no quiere dejar al otro, hacer sentir mal al otro, pero en el mismo lenguaje, inconscientemente uno los está dejando. Entonces, lo que es replantear esa inconsciencia, porque hay una matriz que está operando y no nos estamos dando cuenta. Entonces, lo que acá yo estoy tratando de llevarles a ustedes es hacer consciente lo inconsciente, y a partir de hacer consciente lo inconsciente, poder hacer esa lectura en un prisma de género. Además está decir que muchas veces, y la gran mayoría de veces, han tenido las posturas de los filósofos, la postura del sujeto universal, no fue porque sí, también respondía a ciertos intereses en esos momentos del contexto. O sea, no eran inocentes en lo que hacían, tenían un fin. ¿Hay alguna otra pregunta directa, corta, concisa? Pues entonces vamos a dar cierre a esta sesión. Te agradecemos mucho, Flavia, por tu presentación. Quedan los contactos en el programa oficial por si alguien quiere ponerse en contacto y generar redes. Y agradecer a todos los expositores y expositoras del bloque y su presencia. Muchas gracias y quédense atentos a las siguientes mesas. Muchísimas gracias, saludos. Chao, chao. Gracias a todos, chao. Que todo bien, adiós.